Buenas tardes, chicos. Vamos a pasar a ver las soluciones de la tarea 15, que era un repaso del tema 10. Así en la clase del lunes ya podemos empezar con tema nuevo. Voy a empezar a corregirlas en el orden que os las mandé, ¿vale? Os dije que primero hicierais la que aparecía como cara 2 y luego ya la cara 1, que era un pelín más compleja. Entonces, bueno, para hacerlos de la cara 2, en el primer ejercicio, en el 2, os daban una distribución normal 5,2, de media 5 y desviación típica 2, y os pedían calcular 3 probabilidades. Entonces, nada, escribimos que la variable que nos han dado es una normal 5,2. En el primer apartado nos piden calcular la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 4. Como no es una distribución normal 0,1, lo que tenemos que hacer entonces es tipificar, restamos la media, dividimos por la desviación típica, si lo convertimos en una normal 0,1 y nos queda la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor o igual que menos 0,5. Como los valores de k negativos no aparecen en la tabla, lo convertimos en positivo y le damos la vuelta a la desigualdad. Valores mayores o iguales no vienen en la tabla, hacemos 1 menos la probabilidad al contrario, buscamos este valor en la tabla que tiene probabilidad 0,6915 y al restar llegáis a una probabilidad de 0,3085. De la misma forma, calculamos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7, tipificamos, restamos la media, dividimos por la desviación típica, si lo hemos convertido en una distribución normal 0,1, y os queda la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1. Este dato no viene en la tabla, hacéis 1 menos la probabilidad de su contrario, busquéis el valor 1 en la tabla, que recordad que tendréis que buscar el 1, que es el 1,00, y esa probabilidad es 0,8413. Si restáis, llegáis a que la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que 7 es entonces 0,1587. Y en el apartado C os pedía que calculaseis la probabilidad de que la variable estuviera en el intervalo 4 o 6. Entonces tipificamos, restamos la media, que es 5, dividimos por la desviación típica y llegáis a la probabilidad de que la variable z, que es normal 0,1, sea mayor o igual que menos 0,5 y menor o igual que 0,5. Aplicáis la fórmula que vimos en la clase correspondiente, probabilidad de que la variable sea menor o igual que el extremo de la derecha, menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el extremo de la izquierda. Este valor viene directamente en la tabla, este le pasamos a positivo y le damos la vuelta a la desigualdad, sigue sin venir en la tabla, 1 menos la probabilidad de su contrario y ya esta probabilidad y esta es la misma y las podéis buscar directamente en la tabla. Entonces nada, sustituís, calculáis el corchete, luego se lo restáis a 0,6915, llegáis a una probabilidad de 0,383. Y la otra opción de aplicar la distribución normal es en un problema como el que os leo a continuación. Las masas medias de un producto de personas estudiadas por unas pruebas clínicas es de 65 kilos con una desviación típica de 10, ¿vale? No nos dicen que es una normal, pero estamos dentro del apartado de distribución normal, así que sobreentendemos que es una distribución normal. En el apartado A nos dice qué porcentaje de personas están por debajo de los 50 kilos. Así que nada, tenemos que mi variable x, lo que está, la magnitud que mide es la masa de un grupo de personas. Además, en una de las clases introductorias que dimos de la distribución normal, vimos que el peso, la altura, se distribuían como una normal. Así que es otra forma de ver que es una normal. Pues esa variable es una normal de media 65 y desviación típica 10. Tenemos que calcular el porcentaje de personas que está por debajo de 50 kilos, es decir, la probabilidad de que la variable sea menor que 50, igual que hemos hecho antes, tipificamos restando media, dividiendo desviación típica, nos queda la probabilidad de que la variable sea menor que menos 1,5, pasamos el dato a positivo, damos la vuelta a la desigualdad, como no viene en la tabla hacemos 1 menos la probabilidad del contrario, buscamos en la tabla, restamos y llegamos a una probabilidad de 0,0668. Como no nos pide probabilidad sino porcentaje, pues nada, lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Multiplicarlo por 100 es mover la coma 2 lugares hacia la derecha y llegáis a un porcentaje de del 6,68%. Y en el apartado B os pedía, si para las pruebas se necesitan personas entre 55 y 75 kilos, ¿qué porcentaje de personas tendremos que descartar? Es decir, los que no nos valen. Entonces vamos a calcular el porcentaje de los que nos valen y a partir de ahí pues el de personas que se van a descartar porque no entrarían dentro de ese grupo. Así que vamos a calcular la probabilidad de que la masa de una persona esté entre 55 y 75 kilos. Tipificamos, restamos media, dividimos por la desviación típica, operamos y nos queda la probabilidad de que la variable
esté en el intervalo menos 1, 1. Probabilidad de la variable menor que el extremo de la derecha, menos la probabilidad de que la variable sea menor que el extremo de la izquierda. Este dato viene en la tabla, este no. Lo convertimos en positivo y damos la vuelta a la desigualdad para poder buscarlo en la tabla. 1 menos la probabilidad del contrario. Si os dais cuenta, es todo muy repetitivo. Entonces calculamos primero, bueno, buscamos en la tabla la probabilidad de z menor o igual que 1. Ya la hemos tenido que buscar también en el ejercicio número 2, si recordáis. Entonces hacéis el corchete y luego 0,8413 menos lo que os ha dado el corchete. Entonces, como nos dice porcentaje, lo multiplicamos por 100 y sabemos que el 68,26% sí que entraría dentro de ese grupo porque pesa entre 55 y 75 kilos. Así que se lo restamos al 100% y llegamos a que el 31,74% se descartaría porque no pesa entre 55 y 75 kilos. Y venga, vamos ahora entonces con la cara número 1, donde ahí sí que tenéis que aproximar la distribución binomial por una normal, porque eran casos en los que n era muy grande y si no los cálculos quedaban bastante complicados. Así que nada, vamos entonces con el primer ejercicio que os había mandado, el ejercicio número 2, que os decía calcular las probabilidades de las siguientes distribuciones binomiales aproximándolas a la distribución normal correspondiente, o sea que en este caso os lo decían. No había que pensar en si había que aproximarlo o no era necesario. Entonces tenemos una variable x que sigue una distribución binomial 200, 0,2, eso se traduce en que n es 200 y p es 0,2. Vamos a ver si se dan las condiciones para poderla aproximar a una normal. Para ello n por p y n por q tenían que ser mayores o iguales que 5. N por p sería 200 por 0,2 que da 40, que es mayor o igual que 0,5. N por q 160, que también es mayor o igual, perdonad que he puesto que 0 es un 5, que también es mayor o igual que 5. Entonces, ¿qué media y qué desviación típica tendría la distribución normal? Pues la misma que tiene la distribución binomial. Y si recordáis el tema de la binomial, la media es n por p, que es 40, y la desviación típica raíz cuadrada de n por p por q, que es 5,66. Así que la variable x, que era binomial 200, 0,2, lo vamos a aproximar por una variable x', que es normal, de media 40, ¿vale? Que ha salido de calcular, pues nada, la media de la binomial y desviación típica 5,66. Vamos a calcular las probabilidades correspondientes teniendo en cuenta que tenemos que hacer esas correcciones por continuidad, por estar aproximando una variable que es discreta por una que es continua, con lo del más 0,5 o menos 0,5 según corresponda. En el apartado A1 os pedía calcular la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 45. Entonces los valores menores o iguales que 45 estarían a la izquierda, el 45 está incluido, entonces siempre en el extremo de la derecha sabemos que hay que sumar 0,5, así que es la probabilidad de que la nueva variable x' sea menor o igual que 45,5. Esto ya voy a ir más rápido, o sea, lo de tipificar lo he explicado un montón de veces. Tipificamos, nos queda la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0,97, se puede buscar directamente en la tabla y llegáis a una probabilidad de 0,8340. Vamos con el apartado A2, perdonad, muy similar a este, donde nos piden la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que 30. Valores mayores o iguales que 30 están a la derecha del 30. Como vemos, el 30 está incluido y sabemos siempre que en el extremo izquierdo del intervalo hay que restar 0,5. Así que es la probabilidad de que la nueva variable sea mayor o igual que 29,5. Tipificáis restando la media dividiendo por la desviación típica. Os queda la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que menos 1,86. Lo convertís en positivo, le dais la vuelta a la desigualdad y llegáis a un valor que se puede buscar en la tabla. Miréis la tabla y tiene una probabilidad de 0,9686. Y vamos ahora con la probabilidad de que x sea igual a 40. Entonces solamente pillo el valor 40. Entonces nada, tendré que restarle 0,5 y sumarle 0,5 y decir que esa nueva variable, que es continua, estará entre 39,5 y 40,5. Tipificamos, aplicamos la fórmula de probabilidad de z menor que el extremo de la derecha menos la probabilidad de z menor que el extremo de la izquierda. Este dato viene directamente en la tabla. Dato negativo lo convierto en positivo, doy la vuelta a la desigualdad. Un mayor no viene en la tabla, 1 menos la probabilidad del contrario. Esta probabilidad es la misma, al igual no afecta en nada, la busquéis en la tabla, tecleáis el corchete, se lo restáis al 0,5359, llegáis a la probabilidad pedida, que es 0,0718. Y vamos ahora
con el apartado B, únicamente os he mandado el B2 porque bueno, al final el apartado B1 era repetir lo que habíamos hecho en el apartado A. Entonces ahora os dan una variable X que es una binomial 1000 0,01, es decir que la N es 1000 y P es 0,01. Miramos si se cumplen las condiciones para poder aproximarlo a una normal, como nos dice en el enunciado. N por P da 10, N por Q da 990, en ambos casos es mayor o igual que 5. La media en la binomial es N por P, que es 10, la desviación típica 3,15, así que sabemos que esa variable X la podemos aproximar por una variable X', que es normal de media 10 y desviación típica 3,15. Y vamos a calcular la probabilidad que nos piden, que era la probabilidad de que la variable sea mayor que 5 y menor que 15. El 5 no está incluido, así que el primer dato que pillamos es el 4. En el extremo inferior restamos siempre 0,5, así que llegamos a 3,5. El 15 no está incluido, luego el último dato en el intervalo que encontramos es el 14 y en el extremo superior siempre hay que sumar 0,5. Y queda la probabilidad de que la variable X' esté entre 3,5 y 4,5. Entonces nada, tipificamos para convertirlo en una normal 0,1 y nos queda la probabilidad de que la variable sea menor que el extremo de la derecha, menos la probabilidad de que la variable sea menor que el extremo de la izquierda. Este dato viene directamente en la tabla, en este convertimos en positivo y damos la vuelta a la desigualdad. Este, como viene en la tabla, lo dejamos igual, y este, para conseguir buscarlo en la tabla, hacemos 1 menos la probabilidad del contrario. Buscáis estas dos probabilidades en la tabla, ¿vale? Que las tenéis detalladas, operáis y llegáis al resultado 0,9039. Vamos a hacer ahora el problema número 4, que os decía, en una ciudad la tasa de desempleo es del 16%. Tomamos 30 personas al azar, basándote en una distribución binomial de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra el número de parados sea menor o igual a 3? O sea, quiere que lo hagamos con lo que vimos en el tema de variables discretas, sin aproximarlo a una normal. Y ya en el apartado B, que sí que lo aproximemos a una binomial y bueno, pues que comparemos un poco los resultados. Entonces, en este problema estamos ante una experiencia dicotómica, porque una persona puede estar en el paro o no, que la probabilidad de que esté en el paro es del 16%, es decir, 0,16, Q es 1 menos 0,16, es 0,84, estamos repitiendo el experimento 30 veces, la variable X define el número de personas que hay paradas, entonces sabemos que la variable X sigue una distribución binomial de parámetros 30 y 0,16, la N y la P. Nos están pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, entonces tendré que calcular la probabilidad de que no haya ninguno parado más la que haya 1, que haya 2 y que haya 3, porque el 3 está incluido. Entonces aplicamos la fórmula que vimos en el tema de distribuciones discretas para cálculo de probabilidades, una binomial 4 veces, que recuerdo que la fórmula era n sobre k, k era este valor de aquí, por p elevado a k, por q elevado a n menos k. Entonces, bueno, pues nada, tecleáis la calculadora, recordad que esto era con la tecla NCR, y llegáis a estas 4 probabilidades, que si las sumáis os da que la probabilidad de que haya menos de 3 parados o 3 parados es 0,...